¿Y si te revelara que ese dolor que has llevado por años, esa dolencia crónica que ya asumiste como parte de tu vida, ese diagnóstico que te arrancó la esperanza, podrían ser el escenario perfecto donde Dios quiere demostrar su poder sanador? No se trata de fórmulas mágicas ni de promesas vacías. Es más profundo, más real, más divino. Hoy, Dios ha preparado un mensaje que no es casualidad que estés escuchando. Si llegaste hasta aquí, es porque el cielo quiere revelarte un secreto que muy pocos conocen, el truco espiritual que Dios dejó para sanar cualquier enfermedad. Porque no estamos hablando solo de enfermedades físicas. Hay heridas que no sangran, pero duelen igual. Ansiedad, insomnio, dolores que no tienen nombre médico, pero que roban la vida poco a poco. Y hay quienes cargan un cuerpo saludable, pero viven con el alma enferma. Hoy hablaremos de todas esas dolencias. Hoy Dios nos hablará directo al corazón y nos enseñará que la sanidad no es solo un acto divino, sino un camino que se recorre con fe, con obediencia y con revelación. Vamos a descubrir que hay llaves espirituales, hábitos celestiales y verdades eternas que, aplicadas con fe, pueden traer restauración completa. Y muchas veces no lo hemos visto, porque nadie nos lo ha enseñado así. Este video no es solo una prédica, es un viaje. Y en este viaje vamos a entrar a pasajes bíblicos que quizás ya conoces, pero que hoy brillarán como nunca antes. Vamos a recordar historias donde el poder sanador de Dios fue más allá del cuerpo, tocó la vida entera, restauró la dignidad, la fe, la visión y la esperanza. Y en cada paso te darás cuenta de algo. Este mensaje fue preparado para ti. Porque hay un truco que no se llama truco, sino principio del cielo, y está esperando que lo actives. Pero también seremos honestos. Muchos han orado por años y no han visto respuesta. Muchos han perdido seres queridos. ¿Significa eso que Dios no sana? No. Significa que hemos entendido mal cómo opera la sanidad. Hoy vamos a romper mentiras religiosas y vamos a aprender lo que verdaderamente activa el poder sanador de Dios en nuestra vida. Vamos a estudiar cómo la obediencia abre puertas que la súplica no logra abrir. Cómo la gratitud puede sanar más que un medicamento. Cómo perdonar puede desinflamar el alma. Cómo el arrepentimiento puede limpiar hasta lo que los doctores dijeron que era irreversible. Este no es un video para entretener, es una invitación a caminar hacia una vida plena, sana, libre y renovada. Amado hermano, lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede cambiar tu historia para siempre. Pero debes llegar hasta el final, porque hay una enseñanza, la penúltima, que puede contener la llave que estabas esperando. Esa revelación que podría desbloquear no solo una respuesta médica, sino una liberación espiritual. Por eso, antes de continuar, comenta abajo una frase que selle tu compromiso con este mensaje. Escribe: hoy decido abrir mi corazón para recibir sanidad completa. Ese pequeño gesto será una forma de decirle al cielo: estoy listo. También te invito a dar me gusta a este video, porque al hacerlo, estarás obligando al algoritmo de YouTube a mostrar esta palabra a miles de personas más que hoy, como tú, están clamando por un milagro. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Así que únete, participa, hazte presente, comenta, comparte, ora. Porque este contenido puede ser el puente entre alguien y su sanidad. Recuerda que la penúltima enseñanza puede contener una revelación clave para tu vida. Y no es una exageración. Podría ser exactamente lo que has estado esperando por años. Quédate hasta el final. No te distraigas. No pongas pausa. Permítenos acompañarte en este viaje que podría llevarte al encuentro con un poder que transforma, restaura
y resucita lo que parecía perdido. Ahora sí, vamos a comenzar este estudio. Prepárate para ver a Dios moverse en áreas donde pensabas que ya no había esperanza. 1. El aceite en el manto de los enfermos. Hay un momento en las Escrituras que muchos leen sin detenerse, como si fuera un simple detalle litúrgico, un ritual más de los tantos mencionados en la vida de los primeros cristianos. Pero cuando abrimos nuestros ojos espirituales y permitimos que el Espíritu Santo nos revele lo profundo, lo escondido, entonces descubrimos que en ese gesto humilde de ungir con aceite a los enfermos hay un truco celestial, un principio escondido que el cielo dejó plantado como semilla para aquellos que se atrevieran a regarla con fe. Santiago lo escribió sin adornos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Santiago 5, 14, 15. No fue un consejo, fue una revelación, una instrucción que encierra un mecanismo divino. El aceite, en sí mismo, no tiene poder médico, no es una poción, no es un medicamento. Pero el acto de ungir, el símbolo de esa unción, representa algo más poderoso que cualquier tratamiento humano. Representa la activación visible de una fe invisible. Es el sello exterior de una entrega interior. Es la proclamación pública de una confianza total en que el Creador puede intervenir en lo que los doctores ya entregaron. Ese aceite es como el punto de contacto entre lo eterno y lo temporal. Y muchos no han recibido su sanidad no porque Dios no quiera sanarles, sino porque nunca activaron el principio. Fe plus obediencia. RALS, símbolo. Nosotros hemos perdido la costumbre de vivir estos actos proféticos. Hemos reemplazado lo sencillo por lo sofisticado, lo espiritual por lo racional. Pero Dios no ha cambiado, su poder tampoco, y lo que funcionó para los primeros creyentes sigue funcionando hoy, porque el aceite no era el fin, sino el medio. El vehículo a través del cual el enfermo y la comunidad declaraban: aquí creemos, aquí Dios aún sana. Y no siempre se trataba solo del cuerpo. Muchos, al ser ungidos con aceite, eran también liberados de tormentos mentales, de cadenas espirituales, de enfermedades emocionales que se escondían detrás de una fiebre o de un dolor físico. Porque cuando Dios toca, lo hace completo. Nosotros debemos volver a confiar en estos actos santos. En vez de entregarnos a la desesperación o vivir resignados al sufrimiento, debemos volver a esa fe activa, tangible, decidida. Porque cuando se ora por alguien, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, estamos declarando que ese cuerpo es territorio santo, que esa mente pertenece a Cristo, que esa dolencia no tiene la última palabra. Y muchas veces, cuando el cielo ve esa fe, algo se rompe, algo cae, algo comienza a sanar. Es cierto que muchos han sido ungidos y no vieron un milagro inmediato, pero ¿quién puede medir cuántos tormentos espirituales fueron silenciados en esa oración? ¿Cuántas depresiones comenzaron a retroceder? ¿Cuántos procesos fueron acelerados sin que la ciencia pueda explicarlo? La fe no siempre opera con espectáculo. A veces lo hace en el silencio, en lo oculto, en lo profundo del alma, donde ningún médico puede entrar. Por eso, nosotros hoy debemos volver a tomar el aceite. No solo el aceite literal, sino el simbolismo que encierra. Debemos volver a invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras dolencias, sobre nuestro hogar, sobre nuestros pensamientos, y decir: Señor, creo que puedes tocarme, creo que puedes sanarme, y me presento delante de ti con obediencia y humildad, activando esta llave espiritual que tú dejaste.
Y esto nos lleva a algo que hemos ignorado por mucho tiempo. La sanidad muchas veces no depende del clamor, sino del orden. Dios se mueve donde hay alineación, y el aceite, en manos de los justos, representa alineación espiritual. Es una declaración de que estamos bajo autoridad, de que creemos en su poder, de que aceptamos el proceso. No es superstición, es obediencia. No es tradición vacía, es activación celestial. Cuando nos sometemos al orden de Dios, cuando nos conectamos con su diseño, entonces lo sobrenatural comienza a fluir, y allí es donde ocurre el milagro. En el orden, en la obediencia, en la humildad de aceptar que no podemos solos y que necesitamos de lo divino para que lo físico se transforme. El aceite era solo el principio, una señal, un acto. Pero ese acto abría el cielo, y si al final del día la enfermedad aún sigue, sabremos que no ha sido en vano, porque cada vez que obedecemos a Dios, cada vez que activamos su palabra, algo se rompe en el mundo espiritual, algo se acomoda en nuestro interior. Y quizás, antes de que la enfermedad desaparezca, primero desaparecerá el temor, la ansiedad, la desesperanza, porque muchas veces, antes de sanar el cuerpo, Dios sana el corazón. Desde aquí, el camino nos lleva a algo más profundo todavía. Si el aceite representaba la fe activada y el orden espiritual, lo que sigue es una verdad aún más radical. La sanidad muchas veces está ligada no a lo que Dios hace, sino a lo que nosotros soltamos. Y es ahí donde el perdón entra como medicina del alma, porque hay dolencias que no se curan con oraciones, sino con reconciliación. Y eso es lo que veremos ahora. Y cuando nos detenemos a observar las veces en las que Jesús sanó, notamos un patrón que muchas veces pasa desapercibido: la fe, el acto y la rendición. No siempre la sanidad ocurrió porque Jesús impuso manos. A veces solo bastó que alguien tocara el borde de su manto. La mujer con flujo de sangre no fue invitada al milagro, ella lo provocó. Y no usó palabras, no pidió audiencia, no esperó turno. Solo extendió su mano, tocó el borde del manto, y el poder salió del Maestro. Ese poder estaba en Jesús, sí, pero fue liberado cuando la fe fue activada. Y así como esa mujer se arrastró entre la multitud para tocar el borde de su vestidura, hoy muchos de nosotros estamos también entre la multitud de la vida, empujados por diagnósticos, síntomas, miedos, medicinas, incertidumbre. Y todo lo que tenemos es una débil esperanza. Pero esa esperanza, si se convierte en acción, puede traer una respuesta divina, porque el acto de fe, aunque parezca insignificante, tiene eco en el cielo. Y ese borde del manto representa también el aceite del que habla Santiago, un símbolo externo que, cuando nace de una fe interna, activa la intervención de Dios. Volver a los símbolos no es regresar a religiosidades vacías, es reactivar lo que la iglesia primitiva vivía con pasión. El aceite era santo no por lo que era, sino por lo que representaba. Era el recordatorio de que Dios unge, de que Dios consagra, de que Dios marca y separa para bendecir. Ungir al enfermo era decirle: tú no estás solo, tú estás siendo apartado para un trato divino. Y hoy nosotros debemos volver a declarar eso, ya no con aceites costosos ni con rituales complejos, con fe simple, con corazones sinceros, con rodillas dobladas y manos dispuestas. Es importante que entendamos algo: no hay poder en el aceite si no hay fe. No hay milagro si no hay entrega, porque no es el objeto, es la fe que lo sostiene. Por eso, tantos han sido ungidos sin ser sanados, porque el acto se volvió mecánico, sin corazón, sin profundidad espiritual. Pero cuando hay una entrega genuina, una fe expectante,
una humildad profunda, entonces el aceite deja de ser aceite y se convierte en contacto con lo celestial. Y el enemigo lo sabe. Sabe que si nosotros activamos estos principios con sinceridad, muchas cadenas caerán. Por eso ha logrado que la Iglesia moderna desprecie lo simbólico, lo espiritual, lo profético. Nos ha llenado de argumentos para no creer, para no actuar, para quedarnos mirando desde lejos mientras nuestras enfermedades nos apagan. Pero Dios quiere que reaccionemos, que entendamos que el aceite no es una superstición, sino una herramienta, una vía, un canal. Y que si volvemos a usarlo con temor reverente, veremos sanidades que no se explican con ciencia, pero se celebran en el cielo. Pero hay más, porque el aceite también tiene otro propósito. En el Antiguo Testamento, los profetas ungían a reyes, sacerdotes y profetas. Esa unción no era para sanar el cuerpo, sino para habilitar el propósito. Y aquí viene una verdad poderosa. Muchas enfermedades son señales de propósitos dormidos, dolores que anuncian asignaciones olvidadas, cuerpos que se quiebran porque el alma se desvió. Y cuando se activa la unción, cuando se vuelve al llamado, cuando se recuerda la misión, el cuerpo comienza a responder. Porque todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, está conectado. Y la sanidad verdadera no solo restaura el cuerpo, también reactiva el propósito. ¿Te has sentido apagado? ¿Has sentido que desde que enfermaste ya no eres el mismo? Puede que el enemigo haya intentado usar la enfermedad para desconectarte del llamado, pero el aceite, la unción, te recuerdan que fuiste llamado, que fuiste marcado, que hay una obra que aún no has terminado. Y si Dios te está hablando hoy, es porque aún hay capítulos que escribir. El dolor no será el último versículo. La enfermedad no será el punto final. Hay un nuevo comienzo, y comienza cuando decides creer otra vez. Por eso, hoy es un buen momento para ungirte en oración, para declarar con tu boca y con tus actos que crees que Dios todavía sana, que crees que el poder del Espíritu Santo sigue fluyendo, que crees que el nombre de Jesús no ha perdido autoridad, y que aunque la medicina dice una cosa, tú te alineas con lo que dice el cielo. Porque la sanidad no siempre será como la imaginaste. A veces será progresiva, a veces será emocional, a veces será interna. Pero si viene de Dios, será completa. Y antes de avanzar al próximo paso de este estudio, necesitamos dejar claro este principio. El aceite del que hablamos no se vende, no se compra, no se manipula. Es símbolo de una entrega. Y tú puedes hoy hacer ese acto. Puedes ir a tu habitación, cerrar la puerta, tomar un poco de aceite común y decir: Señor, este acto no es mágico, pero es mi declaración de fe. Yo creo que tú puedes tocar mi cuerpo, restaurar mi mente y sanar mi alma. Hazlo con reverencia. Hazlo con fe. Y luego quédate en silencio. Porque quizás justo ahí, en ese gesto pequeño, comience el milagro más grande de tu vida. Y ahora que hemos entendido el poder del símbolo, de la fe activada, es necesario entrar a un terreno aún más profundo. Porque hay enfermedades que se quedan porque hay cargas que no soltamos. Y lo próximo que vamos a aprender es una de las verdades más olvidadas del Evangelio, y a la vez, una de las más poderosas. 2. El perdón que desata la sanidad. Muchos oran por sanidad. Claman, ayunan, asisten a campañas, reciben oración, buscan ayuda, se postran, lloran, y aún así el dolor permanece. Y no entienden por qué. No logran comprender por qué, si Dios es bueno, si creen, si oran, la enfermedad sigue ahí. Lo que pocos saben es que hay enfermedades que no se alojan en el cuerpo, sino que germinan en el alma.
Y mientras el alma siga intoxicada, el cuerpo seguirá manifestando su dolor. Lo dijo el mismo Jesús, sin rodeos. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Mateo 6, 14, 15. Y esa falta de perdón no solo detiene bendiciones, también bloquea sanidades. Hay personas que no necesitan medicina, necesitan perdonar. Hay cuerpos que no responden a los tratamientos porque están atrapados en cárceles invisibles de rencor. El alma guarda lo que el cuerpo no puede sostener, y cuando ya no aguanta más, se enferma. Y muchas veces eso que llamamos enfermedad no es otra cosa que una manifestación física del veneno interno que se ha ido acumulando con los años. Ira, rabia, dolor por traiciones pasadas, abandono, rechazo, humillaciones nunca sanadas. Todo eso se va guardando, se esconde detrás de una sonrisa, pero el cuerpo lo sabe, y un día habla. Habla con fiebre, con nódulos, con insomnio, con desequilibrios hormonales, con ataques de pánico. El cuerpo grita lo que el alma calla. Nosotros hemos sido enseñados a orar por sanidad, pero no a revisar el corazón. Queremos que Dios toque el cuerpo, pero no abrimos el alma. Queremos milagros, pero no queremos perdonar. Queremos alivio, pero no queremos soltar lo que nos hicieron. Y así, el alma sigue estancada. Y mientras el alma no sane, el cuerpo difícilmente lo hará. Porque somos una unidad. Espíritu, alma y cuerpo. Lo que no se sana en uno, se refleja en los otros. Y esto no es teoría. Es verdad espiritual. Es un principio del cielo. Jesús, cuando sanó al paralítico que bajaron por el techo, no le dijo primero, levántate. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Y fue cuando lo perdonó, que luego le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Porque antes de levantar el cuerpo, había que liberar el alma. ¿Cuántas veces hemos intentado que Dios sane nuestra vida sin entregar lo que nos está pudriendo por dentro? ¿Cuántas veces hemos querido recibir, pero no soltar? Nosotros debemos entender que el perdón no es un favor que le hacemos a los demás. Es una medicina que tomamos nosotros. Cuando perdonamos, no estamos diciendo que lo que nos hicieron estuvo bien. Estamos diciendo que no permitiremos que eso nos enferme más, que decidimos sanar, que soltamos la deuda, que entregamos la carga. Y ahí, en ese acto profundo y espiritual, algo se rompe. El alma respira, la presión baja, el insomnio se va, el sistema inmunológico comienza a responder, porque el cuerpo recibe la orden que el alma le da. Ya no estamos en guerra. Y si hablamos de sanidad, tenemos que hablar del corazón, no del órgano, sino del centro de nuestras emociones. Ese lugar donde guardamos lo que nadie ve. Y si ese lugar está contaminado con odio, con venganza, con heridas mal cerradas, entonces el cuerpo se convierte en el mensajero de ese caos. Pero si ese corazón se limpia, se renueva, se libera, el cuerpo comienza a florecer, como la tierra que recibe lluvia después de años de sequía. Todo comienza a responder, todo comienza a revivir. El perdón, amado hermano, es un acto tan poderoso que tiene la capacidad de reiniciar tu vida espiritual y tu salud. Y no hablo solo del perdón hacia otros. A veces necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarnos por decisiones pasadas, por errores, por pecados, por silencios. Hay quienes están enfermos por culpa, por vergüenza, por no sentirse dignos, y esa autoacusación se transforma en dolencias. Pero hoy, Dios quiere darte libertad. Quiere que sueltes a los que te hicieron daño, y también que te sueltes tú. Porque cuando Jesús murió, no solo pagó por nuestros pecados, también llevó nuestras enfermedades.
Y esa doble redención tiene efecto cuando decidimos alinearnos con su sacrificio. No puedes abrazar la cruz y seguir cargando el rencor. No puedes clamar por sanidad y al mismo tiempo alimentar el odio. No puedes pedir paz cuando vives en guerra contigo mismo. Es el momento de soltar, de renunciar al resentimiento, de pedir perdón y de ofrecerlo, de liberar a quienes te hirieron. Y eso no significa que todo volverá a ser como antes. Significa que tú decides no llevar más esa carga. Y cuando lo haces, el alma comienza a sanar, y con ella, el cuerpo. Es un proceso. A veces es inmediato, a veces toma tiempo, pero lo cierto es que el perdón es el principio de la sanidad. Así como el aceite simbolizaba la activación de la fe, el perdón representa la apertura del alma. Y cuando ambas cosas se unen, fe activada plus alma libre, entonces el poder de Dios tiene espacio para moverse sin estorbos. Quizás hoy no entiendes por qué sigues enfermo. Quizás ya hiciste de todo, pero ¿has perdonado de verdad? ¿Has soltado lo que te hicieron? ¿Te has perdonado tú? Si no, este es el momento, porque el cielo quiere tocarte, pero no lo hará sobre corazones cerrados. Lo hará cuando vea que estás listo para dejar atrás la prisión. Porque la enfermedad, muchas veces, es solo el guardián de una cárcel emocional, y el perdón es la llave que abre esa celda. Y ahora que lo hemos entendido, que hemos quitado la piedra del rencor, es tiempo de hablar de lo que viene después. Porque cuando el alma se limpia, Dios está listo para enseñar el siguiente principio de sanidad. Uno que pocos aplican, pero que tiene el poder de restaurar hasta las heridas más profundas. Y ese es el poder de la palabra hablada, de la confesión, de declarar vida en lugar de muerte. Nosotros, como hijos de Dios, muchas veces queremos cosechar frutos de salud sin haber arrancado la raíz del rencor. Pero el reino opera con principios, no con atajos. Y uno de esos principios es que la sanidad florece donde hay perdón verdadero. Cuando soltamos, el alma respira. Y cuando el alma respira, el cuerpo se alinea con el cielo. No es algo que se entienda con la lógica, pero sí se experimenta con el espíritu. Es una ley espiritual tan real como la gravedad. El que suelta, sana. El que perdona, se libera. El que limpia su corazón, recibe paz. Y esa paz es el terreno donde germina la salud. Jesús, que conocía el corazón humano como nadie, nunca trató la sanidad como un evento físico aislado. Siempre buscó la raíz. Siempre miró más allá del síntoma. Por eso, cuando iba a sanar a alguien, primero miraba su interior. En muchos casos, incluso antes de tocar su cuerpo, primero restauraba su dignidad, su fe, su comunión con Dios. Porque sabía que una sanidad sin restauración interior es incompleta. Un cuerpo curado con un corazón amargado volverá a enfermarse. Pero un corazón libre puede resistir hasta la enfermedad más dura. ¿Y cómo comienza ese proceso? Con un acto invisible, sencillo y profundo. Decidir perdonar. No cuando el otro pide perdón, no cuando sientas ganas, sino cuando entiendes que mantener esa carga es más tóxico que soltarla. Perdonar no es justificar lo que pasó. Es elegir no dejar que eso te destruya. Es decirle a tu pasado, no tienes derecho a contaminar mi presente. Es decidir cerrar una puerta que lleva demasiado tiempo abierta y por donde se ha colado el frío de la enfermedad emocional. Y si vamos aún más profundo, descubrimos que el perdón también es una forma de adoración. Es rendirse ante Dios y decirle, yo también fallo, yo también necesito misericordia, así que la extiendo a otros. Y cuando haces eso, el cielo se mueve, porque Dios se complace con los que imitan su corazón.
y su corazón es lento para la ira y grande en misericordia. Cuando tú eliges perdonar, estás imitando a Dios. Y cada vez que imitamos al Padre, algo de su poder se manifiesta en nosotros, incluida su capacidad de sanar. Tal vez alguien que está viendo este video ha vivido con dolores crónicos durante años, y los doctores no han encontrado explicación. Pero hoy, mientras escuchas esta palabra, algo en tu corazón se remueve. Un nombre, un recuerdo, una herida vuelve a tu mente. No es coincidencia. Es el Espíritu Santo trayendo luz a lo que estuvo oculto, mostrándote que ese dolor no es solo físico, que la raíz es más profunda, que hay alguien que debes liberar, que hay un perdón que necesitas ofrecer, y no será fácil. Quizá te hicieron daño real, quizá abusaron de tu confianza, quizá te rompieron. Pero si hoy decides perdonar, estarás dando el paso más importante hacia tu sanidad. Y ese perdón no necesita testigos, no necesita aplausos, solo necesita un corazón sincero. Puedes decirlo en voz baja, puedes orarlo en silencio, puedes escribirlo y quemarlo. Lo importante es que lo sueltes, que no lo retengas más, que dejes que la gracia que tú has recibido también fluya hacia otros, porque la gracia que se estanca se pudre, pero la que fluye sana. Y tú fuiste llamado a sanar, a vivir libre, a tener un cuerpo sano y un alma en paz. Y si estás pensando que ya es tarde, que el daño es irreversible, que hay cosas que no se pueden perdonar, recuerda esto: la cruz fue levantada para lo imperdonable. No hay pecado más grande que su sangre. No hay herida más profunda que su amor. No hay dolor que Él no pueda redimir. Y si tú hoy decides perdonar, el cielo no solo celebrará tu decisión, sino que empezará un proceso de restauración en ti. Quizá no lo veas en un día, pero sentirás la carga soltarse. Dormirás mejor. Respirarás más profundo. Sentirás que algo se ordena, porque algo se estará ordenando de verdad. Así que, amado hermano, haz este acto ahora. No esperes más. No pongas excusas. Libera, suelta, perdona. Hazlo por ti, por tu salud, por tu alma, por tu paz y también por obediencia al Señor. Porque donde hay obediencia, hay bendición. Donde hay perdón, hay sanidad. Donde hay rendición, hay restauración. Y Dios quiere restaurarte por completo. Ahora que hemos limpiado el corazón, que hemos soltado la carga, el siguiente paso en este camino de sanidad es comenzar a hablar vida. Porque muchas veces, después del perdón, lo que queda es el eco de la enfermedad en nuestra boca. Y es ahí donde Dios nos quiere enseñar algo aún más profundo: el poder que tienen nuestras palabras para enfermar o sanar. Pero eso lo veremos en el siguiente momento de este estudio. 3. La lengua que enferma y la palabra que sana. Nosotros hemos sido creados a imagen de un Dios que crea con la palabra. Desde el principio, el universo fue formado no con herramientas, sino con voz. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1:3. Si ese es nuestro origen, ¿cómo hemos olvidado que nuestras propias palabras tienen también poder para edificar o destruir, para dar vida o consumirla? Muchos no lo saben, pero hay enfermedades que comienzan no en el cuerpo, ni siquiera en el alma, sino en la boca. No por lo que comemos, sino por lo que declaramos. Y no lo decimos como metáfora, lo decimos como verdad espiritual respaldada por la palabra. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Y esa muerte no siempre es instantánea. A veces se va instalando en forma de diagnósticos repetidos, declaraciones pesimistas, confesiones sin fe. El enemigo lo sabe. Por eso, uno de sus ataques más sutiles y letales no es destruir el cuerpo,
sino manipular la lengua, porque sabe que si logra que hablemos derrota, Él no tendrá que hacer mucho más. Nuestra lengua se convierte en su herramienta. Cuando decimos, nunca voy a sanar, ya esto no tiene remedio. Mi enfermedad es incurable. Lo que estamos haciendo es ceder nuestra autoridad al mal. Porque si Dios dijo que por sus llagas fuimos curados, ¿quién eres tú para contradecirlo con tu lengua? Cuando hablas sin fe, estás haciendo alianza con la enfermedad. Le estás dando poder legal para quedarse. Nosotros debemos aprender a hablar como hijos del Rey, no desde la negación, sino desde la fe. No se trata de mentirnos ni de negar síntomas reales. Se trata de alinear nuestras palabras con lo que Dios dice, no con lo que el mundo repite. Porque la lengua no solo comunica, también establece. Cada vez que declaras que no puedes más, que estás perdiendo, que todo está mal, estás firmando decretos espirituales que dan permiso al enemigo para operar. Pero cuando hablas fe, aunque estés débil, el cielo responde. Y la fe, declarada con la boca, tiene el poder de cambiar ambientes, estados emocionales e incluso condiciones físicas. Jesús nunca oró con miedo. Nunca dijo, si es posible, sana a este. Él decía, quiero, sé limpio. Él declaraba la verdad antes de que la evidencia la respaldara. ¿Por qué? Porque la palabra es semilla. No siempre florece al instante, pero si es sembrada con fe, germina con poder. Por eso, en este camino de sanidad, no basta con creer en silencio. Hay que confesar, hay que declarar, hay que hablar, aunque duela, aunque aún no veas el milagro. Porque muchas veces, el cuerpo comienza a sanarse cuando la boca comienza a declarar lo correcto. Amado hermano, puede que hayas crecido rodeado de palabras negativas. Quizás fuiste criado escuchando que no valías, que siempre estarías enfermo, que la enfermedad era tu herencia. Y sin darte cuenta, lo creíste. Y peor aún, empezaste a repetirlo. Cada vez que lo dijiste, reforzaste una atadura invisible. Pero hoy, en el nombre de Jesús, esa cadena puede romperse. No necesitas esperar una oración especial. Solo necesitas abrir tu boca y comenzar a hablar lo que Dios habla. Y si Dios dice que eres sano, tú también debes decirlo. Aunque el cuerpo aún sienta dolor. Aunque el diagnóstico diga otra cosa. Porque la fe no se basa en lo que ves, sino en lo que crees. Y aquí viene una clave que muchos pasan por alto. La sanidad entra por los oídos tanto como por las manos. Lo que escuchas afecta tu fe. Y lo que dices afecta tu entorno. Por eso debemos cuidarnos de rodearnos de personas que solo hablan enfermedad, de ambientes donde se glorifica el dolor, de conversaciones donde la queja es reina. Si pasas todo el día hablando de lo mal que te sientes, de lo grave que es tu caso, de lo injusto de tu situación, estás regando la semilla de la enfermedad con tus propias palabras. Pero si decides cambiar tu lenguaje, si decides declarar promesas, proclamar sanidad, bendecir tu cuerpo en lugar de maldecirlo, entonces la atmósfera cambia. El alma comienza a alinearse. El cuerpo empieza a responder, porque no fuimos creados para vivir bajo maldición verbal. Fuimos diseñados para vivir bajo la voz de Dios, y su voz es vida, es restauración, es salud. Así que nosotros, como hijos de esa voz, debemos imitarla. ¿Qué pasaría si desde hoy, al despertar, en lugar de decir «me siento peor», dijeras «gracias, Señor, porque hoy es un día más cerca de mi sanidad»? ¿Qué sucedería si cuando sientas dolor en el cuerpo, dijeras en voz alta «este dolor tiene los días contados, porque Dios ya está obrando en mí»? No es psicología positiva, es fe activa, es lenguaje de reino, es declaración profética.
Y eso no solo cambia tu entorno espiritual, también cambia tu química interna. Estudios lo han comprobado. Lo que hablamos afecta el sistema inmunológico, el ánimo, el sistema nervioso. Pero más allá de eso, lo ha dicho el cielo. La vida está en la lengua. Y si eso es verdad, y lo es, entonces hoy puedes comenzar un proceso de sanidad solo con decidir cambiar tu forma de hablar. Porque hay enfermedades que se sostienen no por la fuerza del mal, sino por la boca del creyente. Y eso termina hoy. Hoy vamos a declarar sanidad. Hoy vamos a hablar como lo haría Cristo. Hoy vamos a cancelar palabras viejas y sembrar nuevas. Hoy diremos, aunque el cuerpo duela, mi alma está firme. Aunque aún no vea el milagro, sé que ya está en camino. Aunque la noche parezca larga, el sol de justicia ya ha salido sobre mí. Y una vez que comencemos a hablar vida, veremos cómo la atmósfera de enfermedad empieza a perder su poder. Porque donde se habla vida, la muerte no tiene espacio. Y este es el paso que muchos omiten. Por eso no avanzan. Por eso recaen. Porque se sanan un poco, pero luego vuelven a declarar lo que el enemigo quiere que digan. Pero eso se rompe con convicción, con repetición, con palabra basada en la palabra. Y no debemos olvidar que cada palabra es como una semilla lanzada al terreno invisible de lo espiritual. El corazón, la mente y hasta los órganos internos son, muchas veces, la tierra donde germinan esas semillas, sean de bendición o de ruina. Cuando una persona repite durante años, yo siempre estoy enfermo, todo me cae mal, mi cuerpo no sirve, esas frases no desaparecen en el aire, quedan sembradas, echan raíces y en el tiempo señalado dan fruto, amargo, marchito, debilitante. Así funciona la vida espiritual. Así de potente es la boca que Dios nos dio. Nosotros hemos subestimado el poder creativo y destructivo de la lengua. A veces oramos con lágrimas por sanidad en la mañana, pero por la tarde hablamos como si fuésemos condenados a nunca mejorar. Esa contradicción es letal. Es como sembrar un árbol y luego pisotear sus raíces. La oración tiene poder, sí, pero debe estar respaldada por una confesión coherente, por un lenguaje alineado con la fe. No se trata de negar la realidad, sino de declarar una verdad superior a ella. Porque la realidad dice, hay dolor, pero la verdad dice, hay esperanza. La realidad dice, el médico dio mal pronóstico, pero la verdad dice, Cristo llevó mis enfermedades en la cruz. Por eso, uno de los actos más sanadores que podemos practicar a diario es bendecirnos con la boca. Hablarle al cuerpo como quien le habla a un hijo enfermo. Con compasión, con firmeza, con amor. Decir, te bendigo, estómago. Te bendigo, espalda. Declaro vida en mis pulmones. Declaro fortaleza sobre mi mente. No es absurdo, es poderoso, es bíblico. El rey David lo hacía. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien sana todas tus dolencias. David no esperaba que alguien lo animara. Él hablaba a su alma, le recordaba las promesas. Y cuando el alma escucha, el cuerpo responde. La lengua también es un termómetro. Si quieres saber cuánto realmente crees en la sanidad que Dios te ha prometido, escucha cómo hablas de tu situación cuando estás solo, cuando no estás orando, cuando nadie te observa, porque ahí es donde se revela si realmente hay fe. No es en el altar, ni en el culto, es en la cocina, cuando el dolor vuelve, en la madrugada, cuando la ansiedad se asoma. ¿Qué palabras salen de tu boca ahí? ¿Hablas como enfermo crónico o como hijo que espera la visita del médico celestial? Y ojo con esto, muchas enfermedades han sido heredadas no solo genéticamente, sino verbalmente.
Hijos que crecieron escuchando a sus padres decir que en esta familia todos sufrimos del corazón, que la presión es de herencia, que nadie pasa de los 60. Y esas frases, sin querer, se vuelven decretos, pactos inconscientes con la enfermedad. Pero tú, amado hermano, puedes romper esa línea. Puedes ser el eslabón que cambia la historia de salud en tu casa. Y todo comienza en la boca. Porque si lo que se hereda con la lengua se mantiene con la lengua, también puede romperse con la lengua. Solo hace falta que alguien diga: yo no recibo esta herencia de enfermedad, recibo la herencia de sanidad que Cristo ganó en la cruz. El mundo espiritual se mueve por palabras. Lo vemos en los salmos, en los profetas, en los apóstoles. Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el paralítico caminó. Pedro no le impuso manos, ni lo empujó, ni gritó. Solo habló. Porque cuando la lengua está alineada con el cielo, basta una palabra para cambiar una realidad. Y eso sigue vigente. Lo que pasa es que hemos usado nuestra lengua para describir el problema, no para profetizar la solución. Nos hemos vuelto narradores del dolor, pero no portavoces del milagro. Dios quiere cambiar eso hoy. Quiere sanar tu lengua antes de sanar tu cuerpo, porque de nada sirve un cuerpo sano con una boca enferma, una lengua que vive maldiciendo, que se lamenta a diario, que repite muerte, que arrastra pesimismo. Es un obstáculo constante al fluir de la sanidad divina. Pero si esa lengua se convierte en instrumento de vida, entonces todo el ser empieza a vibrar en otro nivel. El alma se levanta, el espíritu se activa y el cuerpo, por reflejo, responde. No digas más, ya no hay solución. No vuelvas a repetir, esto será para siempre. Deja de declarar que esta enfermedad es parte de mí. No lo es. Tú no fuiste creado para ser esclavo del dolor. Tú eres templo del Espíritu Santo. Y ese templo merece palabras de honra, no de destrucción. Háblate como quien ha sido comprado con sangre. Mírate al espejo y di: este cuerpo le pertenece al Señor, y Él lo está restaurando. Porque esa es la verdad. Y la verdad, dicha con fe, tiene más poder que cualquier tratamiento. Este es el tiempo de corregir el rumbo, de cuidar cada palabra, de construir vida con cada frase. Y cuando lo hagas, comenzarás a ver señales, síntomas que retroceden, energía que regresa, alegría que vuelve. Porque donde la lengua se alinea con el espíritu, el alma encuentra sanidad, y el cuerpo lo sigue. Ahora sí, después de limpiar el corazón con perdón y de alinear nuestra boca con vida, estamos listos para entrar al siguiente nivel de este camino de restauración. Y lo que viene es una de las armas más subestimadas por el pueblo de Dios: la alabanza. Esa medicina que no se toma por la boca, sino que se libera con ella. Ese acto de rendición que transforma hospitales en templos y camas en altares. Pero lo veremos a su tiempo, cuando estemos listos para adorarlo, incluso desde el quebranto. La alabanza que cura más que un fármaco. Hay momentos en los que el dolor es tan profundo, tan persistente, tan implacable, que las palabras ya no alcanzan. Las oraciones se vuelven suspiros. Las lágrimas reemplazan a las peticiones. El alma ya no tiene fuerzas para explicar cómo se siente, y el cuerpo comienza a rendirse. Es ahí, justo ahí, donde la mayoría se queda en silencio. Pero hay un secreto celestial que pocos aplican en esos momentos: la alabanza como medicina. Porque cuando ya no puedes pedir, aún puedes adorar. Y cuando eliges adorar en medio del quebranto, activas un poder sanador que trasciende lo natural.
No lo decimos como recurso poético, lo decimos como revelación bíblica y espiritual. La alabanza no es solo un canto, no es solo un acto litúrgico, es una llave, es una medicina del alma que afecta directamente al cuerpo. Lo vemos en los Salmos una y otra vez. David, rodeado de enemigos, de enfermedades, de persecuciones, elegía alabar. No porque todo estaba bien, sino porque en medio del caos sabía que adorar es reconocer que el dolor no tiene la última palabra. Cuando tú alabas en medio de tu dolor, lo que haces es posicionar tu espíritu por encima de tu cuerpo. Le recuerdas a tu alma que hay una verdad más grande que tu condición. Le dices al cielo: aunque no entiendo, confío. Aunque no veo, creo. Aunque me duele, te adoro. Y eso, amado hermano, mueve el corazón de Dios. Porque no hay adoración más pura que la que nace del quebranto. No hay canto más poderoso que el que se entona con la garganta cerrada por la aflicción. El profeta Habacuc lo expresó así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17, 18. Esa no es una frase bonita, es una estrategia de guerra espiritual. Es una declaración que sana, que limpia, que restaura. Porque al elegir alabanza en vez de queja, cambias la atmósfera que te rodea. Dejas de ser víctima del dolor y te conviertes en instrumento del cielo. Y ahí, el Espíritu Santo comienza a actuar con libertad. ¿Has notado que a veces, después de alabar, tu cuerpo se siente más liviano? ¿Que el dolor parece ceder? ¿Que la ansiedad baja? ¿Que la esperanza vuelve? Eso no es sugestión. Eso es el fruto de un principio divino. El gozo del Señor es mi fortaleza. Nehemías 8:10. Y ese gozo no es un sentimiento. Es una convicción que se activa cuando tú decides alabar, no por lo que sientes, sino por lo que sabes. Sabes que Dios es fiel. Sabes que Él no ha terminado contigo. Sabes que tu enfermedad no tiene el control. Sabes que, mientras adoras, Él pelea por ti. Y lo más impactante es que la ciencia moderna ha comenzado a comprobar lo que la Biblia ya decía. La alabanza tiene efectos físicos reales en el cuerpo humano. Estudios han demostrado que cantar, adorar, agradecer, produce endorfinas, regula la presión, fortalece el sistema inmune, reduce la ansiedad y el dolor. ¿Por qué? Porque el cuerpo fue diseñado para adorar. Y cuando lo hace, todo su ser se alinea con su diseño original. No es solo terapia espiritual, es sanidad integral. Pero hay una condición: la alabanza debe ser sincera. No puede ser fingida, ni impuesta, ni repetitiva. Debe salir del alma. Debe nacer en medio de la batalla, porque es ahí donde su poder se multiplica. No alabes solo en la iglesia. Hazlo en tu cuarto, en tu cama, en el hospital, en la noche oscura, aunque estés solo, aunque llores, aunque no sepas qué decir. Solo di: te adoro, Señor. Te alabo porque sigues siendo bueno, porque eres digno, aunque yo esté débil, porque mereces mi gratitud, aunque no haya visto aún el milagro. Y poco a poco, ese canto irá sanando tu alma, irá limpiando tu atmósfera, irá disipando las nubes, porque la alabanza es como incienso que sube al cielo y obliga a los ángeles a moverse. Cuando tú alabas en medio de tu aflicción, activas ángeles guerreros, abres los cielos, provocas respuestas, cambias el clima espiritual de tu casa. Y muchas veces, sin darte cuenta, el cuerpo comienza a recibir lo que el espíritu ya activó. Recuerda a Pablo y Silas, encarcelados, golpeados, encadenados. Ellos no oraron por libertad. Ellos no clamaron por justicia. Ellos cantaron. Y mientras cantaban, las cadenas cayeron,
Los muros temblaron, las puertas se abrieron. Porque la alabanza no solo libera el alma, libera el cuerpo, abre cárceles, rompe ataduras invisibles y sana. ¿Cuántas veces nos hemos perdido de esa libertad por quedarnos en silencio? Tú puedes comenzar hoy. No necesitas una voz hermosa, no necesitas instrumentos, solo necesitas un corazón dispuesto, una canción sencilla, un susurro, una lágrima acompañada de un «te alabo». Y si lo haces día tras día, verás cómo tu cuerpo comienza a responder. No porque la música tenga poder, sino porque el corazón adorador abre la puerta para que el sanador entre. La alabanza no sustituye el tratamiento médico, pero prepara el terreno para que Dios actúe donde la medicina no llega. Es el complemento perfecto. Es la voz de los que no se rinden. Y tú, amado hermano, no has llegado hasta aquí para rendirte. Has llegado para adorar, para volver a levantar los brazos, para convertir tu habitación en un altar, porque donde hay alabanza, hay vida. Y cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que muchas de las personas que están enfrentando enfermedades graves lo hacen en un estado emocional de aislamiento, tristeza o desesperanza. No porque les falte amor humano, sino porque han dejado de adorar. Han olvidado cómo se siente la presencia de Dios, envolviéndolo todo, mientras se levanta un canto desde lo profundo. Han perdido la fuerza porque han apagado la alabanza. Y lo que no saben es que, justo en medio de esa debilidad, es cuando más poderosa se vuelve, porque la alabanza no necesita condiciones perfectas, no espera que el dolor se vaya. La alabanza verdadera no es una reacción a lo bueno que ocurre, es una declaración de fe en medio de lo que aún duele. Por eso, hay personas que, aún sin ser sanadas de inmediato, experimentan una paz tan profunda durante la adoración que sus síntomas disminuyen, su ánimo se eleva y sus fuerzas se renuevan. ¿Es eso menos que un milagro? No, es parte del milagro, porque cuando el alma se llena de Dios, el cuerpo ya no carga solo con el peso del proceso, y esa adoración, cuando es constante, cuando se vuelve parte del hábito diario, comienza a construir una nueva realidad interna. Las emociones se estabilizan, el cortisol baja, la química del cerebro empieza a ordenarse, el sistema nervioso responde, el insomnio cede, las crisis de ansiedad se reducen. Todo eso ocurre en el silencio del cuerpo, mientras en el espíritu se eleva una canción. Y tú puedes ser testigo de eso. Puedes vivirlo. Solo tienes que decidir levantar tu voz por encima del diagnóstico. Alabar también rompe ciclos. Muchas enfermedades no son una sola temporada. Son una repetición, mes tras mes, año tras año, diagnóstico tras diagnóstico. Pero la alabanza tiene la capacidad de interrumpir esos ciclos con un grito de libertad. Lo hizo con Israel. Cuando rodearon Jericó con alabanza, las murallas que habían estado de pie por generaciones cayeron en un instante, porque Dios no responde solo a los lamentos. Él responde al sonido de un pueblo que cree incluso antes de ver. Y tú, que estás leyendo estas palabras, quizás pienses que ya has hecho todo, que has orado, ayunado, suplicado, clamado. Pero, ¿has adorado? ¿Has tomado tu quebranto como incienso? ¿Has levantado las manos con lágrimas, diciendo, aunque no me sanes hoy, yo seguiré adorándote? Porque esa postura cambia todo. Mueve ángeles, desarma argumentos del enemigo, restaura lo que la medicina ha dicho que está perdido, porque no hay arma más potente que un corazón rendido que canta mientras sangra. Y si alguna vez has sentido que tu casa está llena de pesadez, que el ambiente es opresivo, que el dolor ha llenado cada rincón, te animo a levantar una alabanza ahí mismo. No tienes que gritar, solo canta, aunque sea bajito.
aunque te tiemble la voz, aunque estés solo, canta. Declara quién es tu Dios. Recuerda sus promesas, menciona sus obras, recita sus nombres, porque cuando tú levantas una canción en la oscuridad, el infierno tiembla y la enfermedad comienza a perder poder. También quiero decirte algo que muchos necesitan oír. No te sientas culpable si tu cuerpo aún no responde como esperas. Tu sanidad no depende de tu perfección, sino de tu rendición. Dios no busca adoradores impecables, busca adoradores verdaderos. Aquellos que no fingen tenerlo todo resuelto, pero que aún así lo exaltan. Aquellos que, aunque estén postrados, siguen proclamando su grandeza. Y ese tipo de adoración no solo mueve al cielo, transforma al adorador, lo fortalece, lo sostiene, lo capacita para resistir y muchas veces para vencer. Si has sentido que ya no puedes más, que tu fe flaquea, que la espera te está agotando, entonces ese es el momento perfecto para adorar. Porque la adoración no es la meta, es el camino, es la forma de llegar hasta ese lugar donde Dios ya preparó tu sanidad. No tienes que gritar para que Él te oiga, solo tienes que adorarlo con sinceridad, y mientras lo haces, Él se acercará. Y cuando su presencia se manifiesta, la enfermedad pierde dominio. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Eso significa que cuando tú adoras, Él desciende. Y cuando Dios está presente, todo lo demás tiene que someterse. La fiebre, el tumor, la inflamación, el desequilibrio hormonal, el dolor de espalda, el insomnio, la taquicardia, la ansiedad, todo se rinde ante su presencia. Porque donde Él está, hay libertad, y la libertad incluye también el cuerpo. Así que, a partir de hoy, no permitas que el dolor te robe el canto, que la incertidumbre te silencie, que la enfermedad apague tu voz. Usa la alabanza como lo que realmente es: una espada, una medicina, un escudo y un puente hacia la sanidad que estás esperando. No alabes porque todo esté bien. Alaba para que todo comience a estarlo. Y mientras te preparas para lo que viene, quiero que sepas esto. Dios no solo quiere tocar tu cuerpo, quiere restaurar tu entorno, sanar tus relaciones, traer compañía a tu proceso, porque no fuiste creado para enfrentar esta batalla solo, y lo que viene ahora será la revelación de cómo la comunión con otros creyentes también puede ser un instrumento de sanidad profunda. La comunión que sostiene al enfermo. En la vida cristiana, hay una verdad que ha sido muchas veces minimizada, ignorada o malentendida. La sanidad no siempre llega en soledad, sino que muchas veces fluye a través de la comunión con otros. Nosotros hemos espiritualizado tanto el concepto de la fe personal, que hemos olvidado que el reino de Dios opera en cuerpo, en comunidad, en conexión. Desde el principio, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y esa declaración no fue solo para el matrimonio, fue para la vida entera. Porque el aislamiento es terreno fértil para la enfermedad del alma, y muchas veces también del cuerpo. El dolor tiende a aislar. Cuando alguien enferma, su mundo se reduce. Los amigos se alejan, las llamadas disminuyen, la cama se convierte en el único altar, y en ese aislamiento el enemigo susurra mentiras. Nadie te entiende. Estás solo. Esto es tu cruz y debes cargarla en silencio. Pero eso no es verdad. Dios nunca diseñó que camináramos el valle de sombra de muerte solos. Él nos dio un cuerpo, la iglesia, y en ese cuerpo hay brazos que abrazan, bocas que oran, ojos que lloran contigo, y manos que te levantan cuando ya no puedes seguir. Santiago lo dijo con claridad. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados.
Santiago 5:16. Mira bien lo que dice. Sanados, no solo perdonados. Porque hay una dimensión de sanidad que se activa solo cuando dejamos de ocultar el dolor y permitimos que alguien camine con nosotros. Cuando confesamos nuestras cargas, cuando pedimos oración, cuando nos abrimos a la ayuda, algo se rompe. El orgullo cede. La soledad pierde fuerza. Y Dios se mueve en medio de esa rendición compartida. Pero nosotros, por miedo, por vergüenza o por costumbre, nos encerramos. Y en ese encierro, la enfermedad se alimenta. Porque lo que no se habla, no se sana. Lo que se esconde, se enquista. Y hay muchos que llevan dolencias que podrían comenzar a sanar si tan solo se atrevieran a pedir ayuda. Si se atrevieran a abrir el corazón a un hermano en la fe. No necesitas contarle tu historia a todos, pero sí necesitas a alguien que ore contigo, que crea contigo, que te recuerde quién eres cuando tu dolor te haga olvidar. Jesús mismo no caminó solo. Tuvo 12 a su lado, y en el momento de mayor angustia, en Getsemaní, pidió compañía. Les dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Mateo 26:38. Si el Hijo de Dios pidió que lo acompañaran en su momento más oscuro, ¿por qué creemos que nosotros podemos con todo solos? No es debilidad reconocer que necesitamos apoyo, es sabiduría, es humildad, es obediencia al diseño divino. La comunión sana porque trae luz. Donde hay otros que caminan contigo, la oscuridad no puede permanecer por mucho tiempo. Hay alguien que detecta cuando te estás apagando. Hay alguien que pone una palabra cuando tus fuerzas se acaban. Hay alguien que ora cuando tú ya no sabes qué decir. Y eso, amado hermano, es medicina. Es una extensión del amor de Dios. Es su abrazo en forma humana. Es su cuidado expresado en la iglesia, en la comunidad, en la familia de la fe. Por eso es tan importante pertenecer. No a una religión, sino a una comunidad de creyentes. No a un lugar físico solamente, sino a un círculo espiritual donde puedas ser tú, sin máscaras. Donde puedas llorar sin ser juzgado, preguntar sin ser criticado, caerte sin ser rechazado. Todos necesitamos ese lugar. Y si no lo has encontrado aún, comienza a orarlo. Pídele al Señor que te conecte con creyentes maduros, sensibles, llenos del Espíritu. Porque en ellos, muchas veces, Dios pone una palabra que da dirección, una oración que trae alivio, un abrazo que rompe la soledad. Y aquí hay algo más profundo. Cuando caminas en comunión, también te conviertes en canal de sanidad para otros. Aún en tu proceso, aún con tu diagnóstico, aún con tu debilidad. Porque Dios no espera que estés completamente sano para usarte. Él te usa en el camino. Y a veces, mientras oras por otros, algo en ti también se repara. Mientras consuelas a otro, Dios consuela tu alma. Mientras animas, te fortaleces. Porque en el reino, lo que das, regresa multiplicado. Muchos testimonios de sanidad han comenzado con un simple acto de comunión, una visita inesperada, un mensaje de voz con una palabra precisa, una oración compartida entre lágrimas. Y ese pequeño acto encendió una esperanza, desató un milagro, cambió el rumbo de un proceso. No subestimes el poder de estar acompañado. No desprecies la gracia que Dios derrama cuando 2 o más se reúnen en su nombre. Y si hoy estás caminando solo, este mensaje también es para ti. Dios quiere conectarte. Quiere sacarte del aislamiento. Quiere darte familia espiritual, porque fuiste diseñado para sanar en comunidad. Nadie se restaura por completo en la cueva. Elías huyó al desierto, sí, pero Dios lo sacó de ahí y lo restauró no solo con alimento y palabra, sino también con una asignación y un sucesor.
Porque el camino no termina en la soledad, termina en la comunión. Así que si estás cansado, si sientes que el proceso de enfermedad te ha alejado de todos, da hoy un paso. Escribe a alguien, llama, acércate, busca, pide oración. Y si no hay nadie, entonces abre tu corazón aquí, en esta comunidad, porque este canal no es solo un contenido más, es una iglesia digital, es un cuerpo vivo de creyentes que oran, que creen, que caminan contigo. No estás solo, nunca lo has estado, y cuando te conectas con otros, también te conectas con una dimensión de sanidad que el enemigo ha intentado robarte por años. Y hay algo que debemos comprender con absoluta claridad. El enemigo teme profundamente a los creyentes que caminan en unidad. No le asusta a un cristiano solo, herido, aislado. Le teme a un pueblo que ora en concordancia, que se apoya mutuamente, que levanta al débil y carga al cansado. Por eso, uno de sus ataques más estratégicos contra los que están enfermos es alejarlos de la comunión. Primero siembra la vergüenza. Van a pensar que no tienes fe. Luego viene la condena. Seguro hiciste algo mal para estar así. Después el desánimo. ¿Para qué hablar si igual no te van a entender? Y finalmente el silencio. Te apagas, te retraes, te encierras. Y en ese silencio, la enfermedad crece como hiedra en la sombra. Pero el diseño de Dios es distinto. En el cuerpo de Cristo, la debilidad de uno es la razón para que los demás se activen. Cuando un miembro duele, todo el cuerpo lo sabe, lo siente, lo acompaña. Por eso, cuando un creyente se atreve a decir, hermanos, oren por mí, se activa una reacción en cadena que toca el corazón de Dios. La sanidad no es solo resultado de la fe individual, también es fruto de la intercesión colectiva. Y cuando ese clamor sube al cielo desde muchos labios, algo ocurre. El cielo se inclina, los ángeles se movilizan, las cargas se reparten, el peso se hace más liviano. Hay una escena conmovedora en los evangelios que ilustra esto con perfección. 4 amigos llevan a un paralítico hasta Jesús, pero no pueden entrar por la puerta, así que suben al techo, lo abren y descienden al enfermo delante del Maestro. Jesús, al ver la fe de ellos, le dice al paralítico, «Tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu camilla y anda». Observa bien, no fue la fe del paralítico la que activó el milagro, sino la fe de sus amigos. ¿Cuántas sanidades están esperando a que nosotros nos convirtamos en ese tipo de amigo? ¿Cuántos necesitan que nosotros carguemos su camilla cuando ya no tienen fuerzas? Y al mismo tiempo, ¿cuántos milagros nos estamos perdiendo por no permitir que otros nos lleven? La humildad de dejarse ayudar, de mostrarse vulnerable, también es una puerta a la restauración. Porque hay quienes oran por sanidad, pero no dejan que nadie los acompañe. Y en ese orgullo espiritual se estancan. Pero cuando se abren, cuando se dejan rodear, cuando aceptan que necesitan apoyo, algo empieza a moverse. La comunión también actúa como espejo. A veces, otro hermano puede ver en nosotros lo que nosotros mismos no podemos. Puede percibir actitudes, pensamientos, emociones que están afectando nuestra salud. Puede confrontarnos con amor. Puede recordarnos promesas que hemos olvidado. Puede discernir ataduras que nosotros normalizamos. Porque Dios no solo habla a través de su palabra o del Espíritu Santo directamente, también habla por medio de sus hijos. Y muchas veces, la palabra que necesitamos para comenzar a sanar vendrá de boca de alguien que Dios pone a nuestro lado. Además, la comunión genera responsabilidad espiritual. Cuando estás rodeado de personas que caminan contigo, que oran por ti, que te preguntan cómo estás, eso te anima a mantenerte firme, a perseverar, a no rendirte. Porque sabes que no estás luchando solo, que hay otros que creen contigo,
que no vas a ser olvidado. Y ese solo hecho ya es sanador. Porque la soledad, como ya dijimos, enferma. Pero la compañía restaura. Incluso los procesos más dolorosos se vuelven más soportables cuando hay alguien al lado. No necesariamente para hablar, sino simplemente para estar. Para recordarte que tu dolor no te define, que sigues siendo parte del cuerpo, que Dios sigue teniendo un propósito contigo. A veces, una simple presencia, una visita corta, una llamada sincera, un mensaje inesperado, puede ser el comienzo de un giro espiritual en tu salud. Si tú has dejado de congregarte, si has perdido el contacto con hermanos en la fe, si por tu enfermedad te alejaste de todos, este es el momento de volver. No necesitas esperar a estar completamente bien. Vuelve así como estás, aunque sea con la voz temblorosa, con la mirada cansada, con el alma hecha pedazos. La iglesia, sea presencial o digital, es el hospital del alma, y allí no se espera que llegues perfecto, sino dispuesto a dejarte amar, a dejarte cuidar, a dejarte levantar. Y si hoy sientes que no tienes a nadie con quien hablar, te digo esto con certeza del cielo. Este canal también es familia. Aquí no solo hay videos, hay personas, hay oración, hay presencia de Dios. Tú no estás viendo esto por casualidad. Fuiste guiado aquí, fuiste conectado con esta palabra, y a través de esta pantalla, Dios quiere recordarte que sigues perteneciendo, que no estás huérfano en tu proceso, que mientras escuchas, mientras comentas, mientras compartes, estás también participando de una comunión espiritual que tiene poder para sanar. Y no solo te animes a recibir, anímate también a dar, a orar por otros que están pasando lo mismo, a escribir una palabra de ánimo en los comentarios, a compartir este video con alguien que esté enfermo. Porque cuando das consuelo, muchas veces sanas sin darte cuenta. Porque en el reino de Dios, la sanidad no es una meta individual, es una corriente que fluye de unos a otros. Por eso, antes de cerrar esta parte, quiero invitarte a hacer algo simple pero poderoso. Menciona el nombre de una persona por la que orarás hoy. Escríbelo en un papel, dilo en voz alta, y luego, ora por ella, con sinceridad, con compasión, porque quizás, mientras tú intercedes, el cielo se mueve también a tu favor, y así, con el alma sostenida por la comunión, con el corazón fortalecido por el amor de los hermanos, estamos listos para recibir la siguiente medicina espiritual que ha sido ignorada por muchos: la obediencia. Porque hay enfermedades que no se sanan con lágrimas, sino con decisiones, y eso lo exploraremos a continuación. La obediencia que sana lo que la fe no ha podido. Hay momentos en los que, después de orar, ayunar, clamar, declarar y alabar, la enfermedad permanece y el alma se confunde. Se pregunta, ¿qué más debo hacer? ¿Acaso no tengo fe? ¿Por qué no me sano? Y entonces el cielo guarda silencio. No porque Dios esté lejos, sino porque hay una lección más profunda que aprender. Muchas sanidades no llegan por falta de fe, sino por falta de obediencia. Porque hay enfermedades que no se tratan con unción, sino con alineación. La Biblia está llena de ejemplos donde la obediencia abrió la puerta al milagro. Naamán, el general sirio, no fue sanado por el prestigio de Eliseo, ni por su poder militar, ni por sus súplicas. Fue sanado cuando obedeció una instrucción absurda a los ojos humanos: bañarse 7 veces en un río fangoso. Él resistió al principio, se ofendió, pero cuando decidió obedecer, su carne fue restaurada como la de un niño. No fue magia, fue sumisión, porque Dios honra al que se somete. El milagro no estaba en el agua,
estaba en la obediencia. Nosotros muchas veces buscamos sanidad sin estar dispuestos a cambiar de rumbo. Le pedimos a Dios que toque nuestro cuerpo, pero no queremos que toque nuestras decisiones. Queremos alivio sin transformación. Pero la verdadera sanidad es integral. Y Dios, como buen Padre, no solo quiere curarte, quiere enseñarte. No solo quiere darte salud, quiere formarte a través de este proceso. Y muchas veces, lo que impide la sanidad no es el diablo, ni el diagnóstico, ni la falta de fe, sino una puerta abierta por nuestra desobediencia. ¿Y qué tipo de desobediencia puede estar afectando nuestra salud? No se trata solo de pecados evidentes. A veces es desobedecer un llamado, ignorar una dirección que Dios ya te dio, resistirte a soltar una relación tóxica, negarte a perdonar, vivir en constante estrés porque no estás haciendo lo que fuiste llamado a hacer. Mantener hábitos que sabes que dañan tu cuerpo y tu alma. Todo eso, sostenido en el tiempo, genera enfermedad. Porque nuestro cuerpo no fue diseñado para cargar con la culpa, el rechazo a la verdad, ni la desconexión con el propósito. Cuando Jonás huyó de la voluntad de Dios, su cuerpo no enfermó, pero su entorno sí. Fue arrojado a una tormenta que no era solo externa, era el reflejo del caos interno por estar en dirección contraria a lo que Dios le pidió. Y muchos creyentes hoy viven bajo tormentas similares. Piden calma, piden sanidad, pero siguen corriendo del llamado. Y Dios, en su misericordia, permite que el cuerpo se canse, que el alma se agote, para que por fin detengamos la huida y escuchemos. Porque la obediencia alinea, y cuando uno se alinea, todo lo demás comienza a encontrar orden. Muchas enfermedades emocionales desaparecen cuando por fin decimos, hágase tu voluntad y no la mía. Porque el alma respira en el centro de la voluntad de Dios. El cuerpo responde cuando dejamos de luchar contra lo que el Espíritu nos ha dicho una y otra vez. Y aquí hay una verdad incómoda, pero necesaria. Hay creyentes enfermos porque se acostumbraron a ignorar al Espíritu Santo. Siguen viviendo como si no lo oyeran, pero Él sí habla. Y cuando habla, da instrucciones específicas, no para controlarte, sino para sanarte. Porque a veces, la medicina que necesitas no está en una farmacia, sino en una decisión, en dejar algo, en empezar algo, en volver a hacer lo que dejaste, en romper con una costumbre, en pedir perdón, en cerrar ciclos, en abrazar tu llamado, en decir sí, donde antes dijiste no. Y cuando haces eso, cuando obedeces aunque te cueste, aunque te duela, aunque no entiendas, algo comienza a cambiar. El cuerpo empieza a aligerarse, el alma se estabiliza, la enfermedad ya no tiene dónde afirmarse. Porque la obediencia corta raíces invisibles de rebeldía, de necedad, de orgullo, y el Espíritu Santo fluye con libertad en un cuerpo obediente. Tú puedes ungirte con aceite cada día, puedes repetir versículos, puedes proclamar promesas, pero si no estás caminando conforme a lo que Dios te pidió, hay áreas que no sanarán, porque Dios no negocia principios. Él honra la fe, sí, pero también la obediencia. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, fue perfeccionado a través del sufrimiento y aprendió obediencia, dice Hebreos. ¿Y cómo creemos que nosotros, en medio de una enfermedad, vamos a avanzar sin rendición? Esta es la hora de revisar tu camino, no con culpa, sino con honestidad. Pregúntate, ¿hay algo que Dios me pidió que aún no he hecho? ¿Hay algo que me pidió dejar y sigo reteniendo? ¿Estoy viviendo como Él quiere o como yo quiero? Porque a veces, una sola decisión puede ser el principio de una cadena de milagros. Una sola obediencia puede romper años de estancamiento. Puede detener el deterioro progresivo del alma y del cuerpo. Puede abrir puertas que estaban cerradas.
No es manipulación espiritual, es principio bíblico. El que oye y hace será bendecido. Y si te sientes débil para obedecer, si piensas que ya no puedes cambiar, entonces pídele fuerzas al Espíritu. Él no solo te recuerda lo que debes hacer, te capacita para hacerlo. La obediencia no es una carga, es una medicina. Y muchas veces, cuando haces lo que Dios te pidió en silencio, sin que nadie lo vea, el cielo empieza a obrar en lo invisible. Acomoda tus células, fortalece tu sistema inmune, renueva tu mente, purifica tu sangre, porque el orden espiritual trae sanidad física. Hoy es día de volver a alinear tu vida con la voz de Dios, no para agradarlo a Él porque ya te ama, sino para abrir la puerta a tu restauración, para que tu alma deje de estar dividida, para que tu cuerpo respire descanso, porque el descanso verdadero no se encuentra en la cama, sino en la obediencia. Y hay algo que debemos grabar en nuestro corazón. La obediencia no siempre produce resultados inmediatos, pero siempre provoca movimientos espirituales invisibles. Quizás tú has dado ese paso de fe, has corregido tu camino, has roto relaciones que no agradaban a Dios, has renunciado a hábitos nocivos, has vuelto a tu llamado, y sin embargo, el dolor persiste, el síntoma continúa. No pienses que fue en vano. Cada obediencia que tú realizas es como un martillo que golpea una piedra. No sabes en qué golpe se va a romper, pero sí sabes que cada uno está debilitando la estructura del obstáculo. Y aquí es donde muchos se rinden. Piensan que si no ven un resultado inmediato, entonces no sirvió. Pero la obediencia no es una transacción, es un estilo de vida. No le decimos a Dios, yo obedezco si me sanas. Le decimos, yo obedezco porque tú eres digno, aunque no me sanes aún. Y esa clase de obediencia, madura, rendida, constante, es la que desata las bendiciones más profundas. Porque cuando el Padre ve un corazón que ya no obedece por miedo o por recompensa, sino por amor y reverencia, Él responde con favor y honra. ¿Recuerdas al ciego de nacimiento? Jesús no lo sanó de inmediato. Le escupió en tierra, hizo barro, lo untó en los ojos y le dijo, «Ve y lávate en el estanque de Siloé». Aquel hombre podría haberse ofendido, cuestionado, protestado, pero obedeció, y cuando obedeció, vio por primera vez. La visión llegó después del camino, no antes, y muchos están esperando ver para moverse. Pero en el reino, primero se obedece, luego se ve. Y esa instrucción que Dios te dio, que quizás has ignorado por temor, por pereza, por desconfianza, puede ser la llave de tu sanidad. No por el acto en sí, sino porque ese acto demuestra que tu corazón ya no está atado a tu voluntad, sino a la de Él. Porque hay algo que sucede cuando nos rendimos. El alma se alinea, el cuerpo se ordena y el espíritu se manifiesta. Obedecer también significa dejar de negociar con Dios. Muchos viven así. Señor, si me sanas, entonces te serviré. Si me sacas de esta, cambiaré. Pero el Señor no responde a chantajes emocionales. Él responde a la fe rendida, a la obediencia sin condiciones, a esa actitud que dice, no entiendo todo, pero confío. No me gusta el proceso, pero lo acepto. No veo el final, pero camino. Y cuando uno camina con esa certeza, aunque las fuerzas no alcancen, el cielo provee. Y muchas veces, la sanidad no llega como un relámpago, sino como una brisa que va restaurando todo poco a poco. Otro ejemplo claro, el pueblo de Israel en el desierto. Durante 40 años caminaron, muchas veces enfermos, cansados, expuestos. Pero sus pies no se hincharon, su ropa no se desgastó. Porque Dios, aunque no les dio una vida sin esfuerzo, sí les dio una provisión constante en medio de la obediencia.
No fue una sanidad espectacular, fue una preservación milagrosa. Y tú puedes estar viviendo algo similar. Tal vez aún hay dolor, pero no has colapsado. Tal vez aún hay síntomas, pero no has sido destruido. Eso también es gracia. Eso también es sanidad en proceso. Y se sostiene con obediencia diaria. Y no debemos olvidar que la obediencia también trae claridad. Muchos viven confundidos, desorientados, sin saber qué hacer. Y esa confusión prolonga procesos. Pero cuando comienzas a obedecer las pequeñas instrucciones, llamar a quien debes perdonar, soltar lo que debes entregar, hacer lo que sabes que debes hacer, entonces Dios comienza a mostrarte el siguiente paso. Porque la revelación no se da al rebelde, se da al obediente. El que escucha y hace, verá con más claridad que el que solo escucha. Ahora bien, no confundas obediencia con religiosidad. No se trata de cumplir rituales, ni de acumular méritos. Se trata de andar en el Espíritu. De estar atento a su voz, de ser dócil, de decir cada día, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Porque el que vive así, no solo agradará a Dios, sino que vivirá más ligero. El cuerpo enferma cuando el alma resiste la dirección divina, pero cuando el alma se somete, todo el sistema interno, físico, emocional, espiritual, entra en reposo. Y ese reposo, amado hermano, es parte de la sanidad. No siempre el milagro será que desaparezca una enfermedad. A veces, el milagro es que, en medio de ella, tengas paz, que duermas bien, que vuelvas a reír, que no vivas bajo la sombra del miedo, que el dolor no te controle. Todo eso ocurre cuando decides caminar obedeciendo, no por obligación, sino por amor. Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz. No dijo que la escuchan de vez en cuando. Dijo que la oyen. Es decir, están atentas, pendientes, listas para actuar. Y cuando una oveja obedece al pastor, jamás se perderá. Aun si hay lobos, aun si hay caminos oscuros, aun si hay heridas, el pastor estará ahí. Y donde él está, hay provisión, hay corrección y sí, hay sanidad. Así que si has estado esperando una señal, una palabra, una revelación para moverte, quizás esta es. Quizás hoy el Señor te está diciendo, ya sabes lo que tienes que hacer. Solo hazlo. Y cuando lo hagas, verás. Porque hay cosas que no cambiarán con una oración más, sino con una decisión. Hay enfermedades que no se irán con un ayuno más, sino con una obediencia concreta. Y cuando por fin lo hagas, cuando decidas alinearte, entregarte, fluir, entonces sentirás que algo se acomoda en tu interior. Quizás el síntoma no se vaya de inmediato, pero tú sí comenzarás a sanar, porque ya no estarás luchando contra el cielo, ya no estarás resistiendo al amor, estarás caminando en dirección correcta. Y eso, en sí mismo, es el principio del milagro. Y ahora que el corazón ha sido humillado, que el alma se ha rendido, que la obediencia ha sido abrazada como medicina, llega la recompensa más poderosa del proceso, la esperanza que no avergüenza, esa que sostiene en la noche, que ilumina el dolor, que anuncia que lo mejor aún está por venir. Pero eso lo descubriremos en el siguiente paso. La esperanza que mantiene vivo al que ya se estaba rindiendo. Cuando la enfermedad ha durado demasiado, cuando el tratamiento parece no funcionar, cuando las oraciones no han traído aún el milagro, hay una voz que se empieza a apagar dentro del alma. Es esa voz que alguna vez dijo, yo sé que Dios me sanará, pero que hoy apenas susurra, no sé cuánto más pueda seguir. Y es aquí, amado hermano, donde el cielo nos entrega su medicina más preciosa, más profunda, más resistente, la esperanza. No la esperanza emocional, ni el optimismo pasajero,
sino la esperanza viva, aquella que nace del Espíritu y se sostiene aun cuando el cuerpo se cae, cuando el alma llora, cuando los días no cambian. La Biblia dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5. Y esa esperanza es la que ha mantenido en pie a generaciones de creyentes que lucharon contra el dolor, que enfrentaron diagnósticos terminales, que vivieron con limitaciones físicas, pero que jamás dejaron de creer que Dios tenía la última palabra. Porque cuando el cuerpo no mejora, cuando el diagnóstico empeora, cuando todo alrededor dice que ya no hay posibilidad, la esperanza sigue diciendo, Dios no ha terminado. Y eso es lo que tú necesitas abrazar hoy. No la idea de un resultado perfecto, no una garantía de que todo se resolverá como tú quieres, sino la certeza de que Dios está contigo, de que Él no te abandonará, y de que lo que hoy vives tiene propósito, tiene dirección y tiene sentido en su plan eterno. La esperanza verdadera no se apoya en los síntomas, sino en las promesas. No se basa en lo que sientes, sino en lo que Dios ha dicho. Y Él ha dicho, yo soy Jehová tu sanador. Él ha dicho, no te dejaré, ni te desampararé. Él ha dicho, aún en la vejez te sostendré. Hay personas que se han curado físicamente pero que siguen viviendo sin esperanza, sin propósito, sin ganas de vivir. Y también hay quienes, sin haber sido sanados completamente, viven con una paz y una fortaleza que desafían toda lógica. ¿Cuál es la diferencia? La esperanza. Esa esperanza que no depende de lo que ven, sino de lo que creen. Esa esperanza que no nace del cuerpo, sino del espíritu. Y cuando tú decides creer así, la enfermedad ya no tiene poder sobre tu gozo. Porque la verdadera sanidad comienza cuando puedes decir, aunque no me sane, igual confío. Aunque no vea la respuesta, igual camino. Aunque no entienda el proceso, igual adoro. Y eso, esa postura, ese carácter, esa convicción, es salud espiritual. Y muchas veces, cuando el alma sana, el cuerpo la sigue. Porque el cuerpo fue creado para responder al alma. Y un alma esperanzada puede sostener un cuerpo enfermo hasta que llegue el día del milagro. La esperanza también renueva las fuerzas, no mágicamente, sino como lo hace un faro en medio del mar. El navegante no está en tierra firme, pero mientras ve la luz, sigue remando. Y tú, mientras mantengas tu mirada en Cristo, aunque las olas se levanten, aunque las noticias sean duras, aunque el proceso parezca eterno, seguirás avanzando. Porque la esperanza no es pasiva. Es una fuerza interna que sostiene, que impulsa, que da sentido a cada lágrima y a cada paso. Y cuando te sostienes con esperanza, algo poderoso sucede. Inspiras a otros. Personas que te ven atravesar la enfermedad con fe, con paz, con constancia, comienzan a creer también. Tu esperanza se vuelve contagiosa. Tu testimonio se convierte en medicina para otros. Porque el mundo está lleno de dolor, pero necesita ver a alguien que, en medio de su dolor, sigue creyendo. Y tú puedes ser esa luz. Tú puedes ser esa prueba viva de que sí se puede caminar con Dios en medio del valle más oscuro. Y si aún te preguntas, ¿y si muero así? Entonces recuerda esta verdad inquebrantable. Los que mueren en Cristo nunca mueren derrotados. Porque para el creyente, incluso la muerte es ganancia. Pero mientras haya vida, habrá propósito. Y mientras haya propósito, habrá esperanza. Y mientras haya esperanza, la enfermedad jamás podrá vencerte. Así que levanta la cabeza. No porque el dolor se haya ido, sino porque la esperanza ha regresado. No porque tengas todas las respuestas, sino porque has decidido confiar en el que sí las tiene.
Hoy es día de respirar profundo y decir, Señor, no entiendo todo, pero me aferro a ti, porque aunque no vea aún la sanidad, ya estoy siendo restaurado por dentro. Y mientras cerramos este viaje, quiero invitarte a que escribas en los comentarios esta frase: he llegado hasta el final, porque mi esperanza está viva en Cristo. Esa será tu señal, tu declaración, tu acto profético, tu forma de decirle al cielo, estoy aquí, sigo creyendo y no me rindo. Comparte este video con 3 personas: un amigo que ha estado enfermo, un familiar que ha perdido la esperanza y alguien que crees que necesita escuchar esto hoy, porque puede que esa acción sea el comienzo de un milagro para ellos. También, suscríbete a este canal, porque esto no es solo un contenido, es un ministerio, es una comunidad, es una familia de fe. Cada vez que te conectas, te fortaleces. Cada video puede ser una cita divina para ti. Y dale me gusta a este mensaje, para que YouTube lo muestre a más personas y el Evangelio llegue hasta donde tú no puedes ir con tus pies, pero sí con tu fe. Ahora quédate unos minutos en silencio. Deja que la música te cubra. Deja que esta atmósfera de paz te envuelva. No cierres aún. No apagues. Aprovecha este momento para darle gracias a Dios, aunque aún no veas la respuesta. Para alabarlo por todo lo que ha hecho, por sostenerte, por hablarte, por no dejarte solo, porque aquí está el Señor, y si Él está, todo estará bien. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.